Me llamo Julia y tengo 33 años. Hasta hace poco, sinceramente me consideraba una mala esposa, una mujer rota, incapaz de satisfacer a mi propio marido en la intimidad. Al menos, así era como a Timur le gustaba describirme en las reuniones familiares, entre risitas cómplices de los parientes y palmadas aprobatorias en el hombro. Mientras yo esbozaba una sonrisa avergonzada, tragaba el desprecio con un vino barato durante el almuerzo dominical. Nadie, ni siquiera yo misma, sospechaba que detrás de sus bromas sobre la Julia del frigorífico, Timur ocultaba dos terribles dependencias que consumían nuestro dinero, nuestro futuro y nuestra intimidad. En su cumpleaños número 35, frente a toda la familia que me había juzgado durante años, finalmente revelé la verdadera razón de mi aparente frialdad. Y créanme, el silencio que siguió fue infinitamente más incómodo que todas aquellas burlas que antes me hacían llorar en silencio en el baño de mis suegros. Aún podía escuchar la risa de los invitados antes de salir al patio. Esa risa colectiva que surge cuando todos se divierten a costa de alguien más. Respirando hondo, ajusté el vestido floral que había comprado especialmente para impresionar a la familia de Timur, coloqué mi habitual sonrisa y abrí la puerta que conducía al cuidado patio trasero de sus padres. Timur estaba de espaldas, con un vaso de cerveza en la mano, contando en voz alta. Julia es tan correcta, como si estuviera preparándose para el examen final. Incluso en la cama, honestamente, hace unos días le propuse probar algo nuevo, y me miró como si le hubiera sugerido saltar en paracaídas en ropa interior. La explosión de risas me tomó desprevenida y me quedé paralizada, sintiendo cómo se me quemaba el rostro mientras un conocido sentimiento de humillación me retorcía por dentro. Mi cuñada Irinia fue la primera en notarme y empujó rápidamente a Timur, quien se giró aún sonriendo. Cariño, has llegado. Solo estábamos recordando cómo intentaste bromear aquella vez. Sonreí y levanté la mano como siempre, fingiendo no haber oído nada, como si sus palabras no fueran diminutos cuchillos desgarrando mi autoestima. Aún no sabía que, exactamente 3 meses después, la última en reír sería yo. Y créanme, reiría a carcajadas. Antes de conocer a Timur, entre mis amigos era conocida como una mujer decidida, aquella que siempre sabía lo que quería. Tras obtener mi título en economía, desde los 22 años construí una carrera exitosa en una gran empresa internacional y tenía planes claros para mi vida. Crecimiento profesional, viajes y, tal vez algún día, el encuentro con una persona que compartiera mis valores, alguien capaz de respetarme. Conocí a Timur en un evento corporativo. Recién incorporado al departamento de marketing, era encantador, divertido y, al parecer, admiraba mi disciplina y determinación. No eres como los demás, me decía. Tienes profundidad. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que precisamente aquello que él admiraba terminaría siendo usado en mi contra. Durante los primeros años de nuestro matrimonio soñábamos con nuestro propio apartamento, con un futuro con hijos y con viajes al extranjero durante las vacaciones. Timur parecía el compañero perfecto con quien podría construir la vida que siempre había imaginado. Pero, poco a poco, casi imperceptiblemente, algo cambió. Primero fueron comentarios inocentes sobre mi correctitud en privado, luego ante amigos, y finalmente se convirtieron en un espectáculo constante para su familia. Cada broma, cada mirada condescendiente de mi suegra, cada consejo paternalista de Irina, la esposa ejemplar del exitoso odontólogo Nikolai, minaban cada vez más mi confianza. La familia Shapkin, en la que tanto anhelaba integrarme, era una familia común. Cada domingo se reunían en la casa de campo, discutían política en voz alta alrededor de la mesa, y mi suegra, Larisa Petrovna, siempre con manicura impecable y lecciones listas sobre cómo debía comportarse una verdadera esposa. Claramente no estaba satisfecha conmigo. Mi suegro, Roman Mihailovich, pertenecía al tipo de hombre que palmea orgulloso a su hijo en el hombro tras alguna travesura, diciendo: «Bien hecho, un verdadero hombre». Su casa de campo, con el jardín perfectamente cuidado, era a la vez un templo de tradiciones familiares y un tribunal silencioso donde cada uno de mis actos era evaluado con rigor, aunque de manera implícita.
Cada vez más me sentía una mujer ajena, incapaz de ser lo suficientemente buena para su hijo favorito. Irina no dejaba de enviarme enlaces a artículos con títulos como Cómo reavivar la pasión en el matrimonio o 10 trucos para sorprender a tu hombre en la cama. Los almuerzos dominicales se habían transformado en sesiones de juicio, en las que mi comportamiento como esposa era examinado en silencio. Timur parece cansado, me decía Irina. ¿Cuidas bien de él, Julia? ¿O Nikolai dice que se quejó de que le dedicas demasiado tiempo al trabajo? Los hombres necesitan cuidado y atención. Ya lo sabes. Cada vez me sentía más ajena a este clan familiar, una extraña que jamás sería lo suficientemente buena para su querido hijo, aunque ellos aún no sospechaban lo que pronto descubrirían. Nuestro matrimonio comenzó, como el de muchas otras parejas, con una luna de miel junto al mar. Timur había conseguido un descuento en un hotel a través de un conocido, después vinieron un apartamento de alquiler, una pequeña estudio en las afueras de la ciudad, cenas sencillas y fines de semana perezosos. Durante los primeros meses fuimos una pareja normal, explorábamos los hábitos del otro, acordábamos quién dormiría en qué lado de la cama, aprendíamos a compartir el espacio común. Timur dejaba toallas húmedas sobre la cama, yo, en cambio, distribuía decenas de cojines decorativos sobre el sofá. En aquel entonces, esos pequeños detalles parecían los mayores desafíos de la vida. El primer comentario que me hizo sentir incómoda surgió durante una cena con amigos, 6 meses después de la boda. Julia es tan correcta que incluso el sexo debe programarse y reservarse con antelación. En ese momento, las risas parecían inofensivas, pero era apenas el principio. Pronto, Timur construyó un repertorio entero de bromas sobre nuestra vida íntima. En unas parrilladas con colegas afirmaba que yo tenía un manual para absolutamente todo, incluido el sexo. En el aniversario de bodas de unos amigos brindó diciendo que el secreto de un matrimonio feliz era soportar con paciencia a una esposa que trataba el sexo como una reunión de negocios. Cada vez que intentaba explicarle cuánto me herían sus palabras, respondía: Julia, es solo una broma, relájate. Quizá para él fuera una broma, pero con cada nueva ocurrencia notaba cómo cambiaban las miradas de los presentes, como si supieran de mí algo que ni yo misma sospechaba. Ni siquiera me di cuenta de cómo la Julia ejemplar se transformó en Julia frigorífico o Julia PMS perpetua. Estos apodos surgieron gradualmente, primero susurros silenciosos que intentaba ignorar. Luego menciones directas en reuniones familiares. Ten cuidado, Julia, la chica ejemplar te va a echar la bronca, decía Timur cuando yo le sugería beber menos en las fiestas. Tranquila, el frigorífico ya se ha ablandado tras un copita de vino, bromeaban sus amigos. Estas palabras eran como cortes finos que no notaba de inmediato, pero que dolían durante mucho tiempo. Lo peor era cómo las historias inventadas por él se llenaban de cada vez más detalles. En una reunión con sus viejos amigos, Alexei y Masha, describió una escena que nunca había ocurrido. Una vez intenté organizar una velada romántica con velas y música, y Julia preguntó si la vela era segura contra incendios, y empezó a calcular cuántas horas faltaban para levantarse a trabajar. Dijo, provocando risas de todos, incluida Masha, que antes se consideraba mi amiga. Vi en sus ojos una mezcla de lástima y de placer oculto ante el hecho de que su propio matrimonio ahora le parecía más fascinante. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que no se trataba de simples bromas inofensivas, sino de una campaña sistemática para retratarme como la villana, la esposa problemática, la mujer fría incapaz de satisfacer a su marido. Y lo peor era que su plan funcionaba a la perfección. El primer libro apareció en mi bolso tras otro almuerzo dominical en casa de mis suegros, 50 maneras de complacer a tu hombre. El título rojo y llamativo me hizo sonrojar. Lo encontré en oferta y pensé en ti. Querida, dijo Larisa Petrovna con una sonrisa falsa. A veces, un pequeño consejo no viene mal, ¿verdad? Timur trabaja mucho. Le agradará si lo sorprendes con algo nuevo. Guiñó un ojo, como si fuéramos cómplices de algún secreto femenino ancestral. Le agradecí con una sonrisa forzada, mientras por dentro me sentía aplastada.
¿De dónde podía saber ella detalles tan íntimos de mi matrimonio? La respuesta era evidente: Timur no guardaba nada para sí mismo. Pronto, los consejos y las insinuaciones comenzaron a llover desde todas partes. Irina empezó a añadirme a grupos de Telegram con nombres como esposas perfectas o secretos de la felicidad familiar, donde las mujeres compartían recomendaciones sobre cómo mantener el interés de su marido. Mi cuñada me enviaba regularmente enlaces de lencería con notas del tipo: Colly dijo que Timur se quejó de que te falta variedad. Quizá esto ayude. Una vez, durante una merienda con las mujeres de la familia. Después de que me quejara del cansancio por el trabajo, la tía Galia me susurró: Cariña, a los hombres no les importa tu cansancio. Si no se lo das en casa, lo buscará en otro lugar. Todos los presentes asintieron con acuerdo, mientras yo me preguntaba, sorprendida, cuándo había pasado mi vida privada a ser tema de discusión familiar. Y, sobre todo, ¿por qué permitía que esto sucediera? En el tercer año de matrimonio comencé a notar cambios en el comportamiento de Timur. Las noches trabajando en su despacho, que en realidad no era más que un rincón del salón con un escritorio, se hacían cada vez más largas y frecuentes. Estoy ocupado con un proyecto importante, respondía a mis preguntas, sin apartar la vista de la pantalla del portátil y cerrando rápidamente las ventanas abiertas. Bastaba con que me acercara y su teléfono, antes olvidado constantemente sobre el sofá o la mesa de la cocina, ahora permanecía casi siempre en su bolsillo. Boca abajo, y la contraseña cambiaba con regularidad. Es por las normas de seguridad de la empresa, explicaba Timur, aunque yo sabía que no existían tales requerimientos en su trabajo. Nuestra vida íntima, lejos de la idílica imagen que él contaba a sus amigos, prácticamente había desaparecido. Estoy cansado, mucho trabajo, mañana hay que madrugar, eran las excusas que se repetían, mientras el resultado permanecía igual. Sin embargo, en las reuniones familiares, Timur continuaba reforzando la imagen de la esposa fría. Julia de nuevo con dolor de cabeza, pero ya entienden, decía guiñando un ojo con una sonrisa irónica a sus amigos. El contraste entre aquel hombre que evitaba la intimidad en casa y el que presumía públicamente de sus fallidos intentos me inquietaba cada vez más. Un martes cualquiera, todo empezó a cambiar. Timur dejó el teléfono en casa antes de ir a una reunión importante. Mientras se cargaba en la cocina, la pantalla se iluminó con varias notificaciones. Normalmente respetaba su privacidad, pero algo llamó mi atención. El primer aviso era de una aplicación de apuestas: felicidades por un nuevo depósito de 20.000 rublos. Su bono ha sido acreditado. El segundo, casi de inmediato, era de un sitio con contenido explícito: suscripción VIP renovada por un mes. Miré la pantalla durante largo tiempo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza desbocada. Esa noche, durante la cena, pregunté lo más calmada posible: ¿todo bien? Vi unas notificaciones extrañas en tu teléfono. Algo sobre apuestas y un sitio web. Se detuvo un instante, casi imperceptible, y respondió rápidamente: es spam. A todos les llega. Ya me quejé. Esa noche no pude dormir, repasando las extrañas señales de su comportamiento. A la mañana siguiente, mientras Timur se duchaba, hice algo que antes ni siquiera me hubiera atrevido a imaginar. Revisé el estado de cuenta del banco. Lo que vi me dejó literalmente sin aliento. No se trataba de gastos ocasionales, sino de débitos regulares por cantidades considerables. 10.000, 20.000 e incluso 50.000 rublos, todos dirigidos a sitios de apuestas. Entre estos pagos elevados aparecían también cobros recurrentes hacia páginas con contenido para adultos, camuflados bajo nombres neutrales, como servicios premium o suscripción web internacional. En apenas 2 meses, Timur había gastado casi 300.000 rublos en apuestas y alrededor de 30.000 más en sitios para adultos. Dinero que habíamos estado ahorrando para el pago inicial de nuestro tan anhelado apartamento propio. Las lágrimas brotaron inesperadamente, silenciosas y calientes, mientras contemplaba la pantalla que revelaba la vida secreta de mi esposo, oculta justo bajo mi nariz. El shock inicial dio paso a una mezcla venenosa de emociones:
traición, ira, humillación y una confusión paralizante. ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Cómo había sido tan ciega? Lo más doloroso era comprender que mientras toda la familia se reía de mi frialdad e indiferencia, Timur gastaba nuestro dinero en ese tipo de contenidos. La cruel ironía de la situación casi me hizo reír entre lágrimas. Por un instante, quise arrojarle el estado de cuenta sobre la mesa en el desayuno y exigir explicaciones de inmediato, pero algo me detuvo. Una voz interior, que siempre me aconsejaba no precipitarme en las decisiones, susurró: «Espera, primero entiende la situación, averigua todos los detalles». Y, por primera vez en mucho tiempo, decidí escuchar esa intuición. A la mañana siguiente, esperé a que Timur se fuera al trabajo y hice algo que jamás había imaginado. Invadí su espacio personal. El corazón me latía desbocado, las manos temblaban y la culpa se mezclaba con la determinación mientras encendía su portátil. Una parte de mí todavía esperaba encontrar una explicación razonable, convencerme de que estaba exagerando, que quizás se trataba de una debilidad temporal, nada serio. Pero lo que descubrí en el historial del navegador, incluso a pesar de los intentos de Timur por borrar sus rastros, destruyó por completo mis ilusiones, decenas de sitios de apuestas, casinos en línea y una cantidad inimaginable de recursos con contenido para adultos, mucho más explícito de lo que jamás habría podido imaginar. En una carpeta discreta de presentaciones de trabajo de 2022 se escondía su verdadero y sombrío archivo: recibos de transferencias a sitios de apuestas, capturas de pantalla de enormes pérdidas, y una colección meticulosamente organizada de videos y fotografías explícitas, clasificadas por fechas y categorías. Timur, a quien creía conocer, desaparecía ante mis ojos, dando paso a un extraño dominado por adicciones que destruían nuestro futuro y nuestra intimidad. Al mirar la pantalla, sentí nacer en mí algo nuevo e inquebrantable. No era solo ira o dolor, era una determinación fría como el hielo. Debía comprender por completo con quién vivía antes de decidir mis próximos pasos. Durante la semana siguiente, podría haber ganado un Oscar por mi actuación. Por fuera seguía siendo la misma Julia, me levantaba temprano. Iba al trabajo, regresaba a preparar la cena, sonreía en los almuerzos dominicales en casa de mis suegros. Pero por dentro, se desataba una tormenta. Observaba con atención, registraba, analizaba. Empecé a notar patrones. Timur se irritaba tras grandes pérdidas, mostraba ansiedad cuando el saldo de su cuenta caía peligrosamente, inventaba reuniones laborales que no figuraban en su calendario. Lo más difícil seguían siendo sus bromas sobre mi frialdad. En el cumpleaños de Irina ocurrió una escena que casi me hace llorar en público. El hermano de Timur, alzando una copa de champán, brindó por Irina, quien, por suerte, no había heredado el gen de frialdad que persigue a algunas esposas de nuestra familia. Todos se rieron, salvo Nikolai, el esposo de Irina, que parecía genuinamente incómodo. Timur, lejos de defenderme, echó más leña al fuego. Quizá Julia debería tomar algunas vitaminas para animarse, bromeó. La risa se intensificó, y yo sonreí automáticamente. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente, transformándose en una determinación firme y fría. Aquella humillación fue la última que decidí tragar en silencio. Me hice una promesa, sin sospechar entonces cuán literalmente tendría que cumplirla. Aproximadamente 4 meses después de mis primeros descubrimientos, una tarde de viernes noté un patrón inquietante. Timur había tenido una semana tensa, y ahora sabía que estaba relacionada con grandes pérdidas en un sitio de póker online. Normalmente, tras tales derrotas, se refugiaba en sus videos, ignorando por completo mi existencia. Pero aquella noche, para mi sorpresa, se acercó con una botella de vino y propuso pasar la velada juntos. Su comportamiento parecía mecánico, aprendido de memoria. Había otra extrañeza: insistió en dejar abierto el portátil sobre la mesita de noche. Fingí interés, intentando comprender qué estaba sucediendo. Pero durante nuestra intimidad noté que su mirada se desviaba constantemente hacia la pantalla del ordenador. Inventando una excusa para ir al baño, regresé silenciosamente, supuestamente por un vaso de agua,
y descubrí que Timur estaba viendo un video explícito en pleno acto sexual. Simplemente no podía estar conmigo sin ese estímulo visual. Volví a la cama, aparentando no haber visto nada, aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Cada gesto suyo ahora me parecía falso, cada respiración, una mentira. Él no estaba conmigo, sino con las imágenes en la pantalla, y yo solo era un cuerpo conveniente para materializar sus fantasías virtuales. En ese instante comprendí que nuestra intimidad no la había destruido mi supuesta frialdad, sino su incapacidad de prescindir de sus propias adicciones. 2 meses después, tomé una decisión seria. Necesitaba averiguar cuánto dinero se había perdido y entender la verdadera situación de nuestras finanzas. Descargué todos los extractos bancarios del último año y pasé varias noches sin dormir tratando de analizarlo por mi cuenta, pero pronto comprendí que no podría sola. Entonces recordé a Igor, un viejo amigo de la universidad, que trabajaba como analista de crédito en un gran banco. Le pedí encontrarnos en un café después del trabajo para que me mostrara cómo analizar correctamente los extractos y revisar el historial crediticio. Igor fue conciso, examinando con atención los documentos que llevaba. Su mirada seria me generó inquietud incluso antes de que empezara a hablar. Julia, la situación es peor de lo que creías, dijo finalmente, mostrándome gráficos y tablas marcados en rojo. En el último año, Timur había perdido alrededor de 1,5 millones de rublos en apuestas. Y eso solo era lo que pude identificar directamente. Además, había gastado unos 250,000 rublos en suscripciones pagadas, cuyo contenido claramente no era laboral. Sentí que me faltaba el aire. Ese dinero lo habíamos planeado usar para comprar un piso más grande, ideal para tener un hijo. Pero lo peor está por venir, continuó Igor con un pesado suspiro. También revisé su historial crediticio. Timur tomó un préstamo importante con garantía de tu estudio. La suma es considerable. Mi corazón se hundió. Timur arriesgaba incluso nuestro hogar por sus adicciones, que se negaba a reconocer. Y yo, la esposa fría, objeto de burlas, ni siquiera sospechaba que bajo nuestros pies latía una bomba financiera. Los días siguientes a mi encuentro con Igor se convirtieron en una pesadilla. Cada detalle del comportamiento de Timur adquirió un significado siniestro, su nerviosismo al recibir el correo. La insistencia en pagar las cuentas él mismo, las constantes horas extras que nunca generaban ingresos adicionales. Pude ver con claridad cómo su adicción afectaba su conducta diaria, irritabilidad ante la falta de internet, revisiones constantes del teléfono incluso durante conversaciones importantes, y ese brillo extraño y enfermizo en los ojos cada vez que hablaba de sus inversiones en línea. Aún más aterrador era comprender cómo construía todo un sistema de justificaciones. Culpándome a mí de su propia ineptitud. Cada vez que me llamaba fría o aburrida, trasladaba sobre mí la responsabilidad de sus problemas. No podía mantener una intimidad normal porque su cerebro ya estaba condicionado a responder únicamente a estímulos extremos. Necesitaba humillarme públicamente para sentirse mejor y justificar sus fracasos como esposo. Era una manipulación clásica que, a pesar de mi educación e inteligencia, tardé en reconocer. Darme cuenta de esta dinámica tóxica me hizo cuestionar no solo nuestro matrimonio, sino también mi propia identidad. ¿En qué me había convertido tras tantos años creyendo en sus mentiras sobre mí? Y lo más importante, ¿quién quiero ser a partir de ahora? El enfrentamiento que simultáneamente temía y esperaba ocurrió de manera inesperada. Un martes cualquiera, me llamó el banco para confirmar una transferencia sospechosa de 20,000 rublos a un sitio extranjero y, casi al mismo tiempo, un pago de 2,500 rublos por una suscripción anual de contenido premium para adultos. Con voz neutral, el empleado preguntó si yo autorizaba esas operaciones en nuestra cuenta conjunta. No, no las autorizo. Por favor, bloqueen todas las transacciones futuras hacia estos destinatarios, respondí con calma, sorprendida por mi propia sangre fría. Al colgar, Timur estaba en la puerta de la cocina, pálido como un fantasma. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, con la voz temblando por la ira y el miedo.
Tenemos que hablar sobre lo que está pasando con nuestro dinero. Timur, respondí con una firmeza inesperada. Siguió un estallido de emociones, negación, intentos de minimizar la situación. Luego vino la ira, y finalmente, cuando comprendió que yo sabía mucho más de lo que mostraba, un reconocimiento parcial y a regañadientes. Sí, puede que tenga un pequeño problema con las apuestas, pero nada serio. Y bueno, a veces veo videos. Todos los hombres lo hacen, decía. Cuando sugerí buscar ayuda profesional con un psicólogo, Timur explotó. Si fueras una mejor esposa, más interesante en la cama, no tendría que buscar nada más. Golpeó la mesa con el puño, como siempre hacía, pero esta vez yo no flaqueé. ¿En serio? ¿Y cuánto crees que seguirán durando tus mentiras sobre mí? Pregunté, dejándolo boquiabierto mientras salía de la cocina. La batalla había comenzado, pero la guerra aún estaba por venir. Se acercaba el 35º cumpleaños de Timur. Los aniversarios en la familia Shapkin siempre se celebraban a lo grande. Larisa Petrovna llamaba diariamente con consejos sobre cómo organizar la fiesta, el pastel favorito de Timur, decoraciones con los colores de su equipo de fútbol, la lista de invitados que incluía a toda la familia extendida. Los parientes de Kazán vendrían especialmente para la celebración. Haz que tu hijo tenga un día perfecto, recordaba ella con insistencia. Con cada llamada y cada mensaje en el chat familiar, mi ansiedad crecía. Parte de mí quería cancelar todo, exponer a Timur allí mismo y terminar con ese matrimonio falso. Pero otra parte, más fría y calculadora, veía en esta celebración la oportunidad perfecta para revelar la verdad. Todos estarían allí, sus padres, su hermana, primos, amigos que se habían burlado de mí durante años, colegas que creían en la imagen del esposo perfecto con una esposa problemática. Era la ocasión ideal para mostrar la realidad. Pero, ¿tendría yo el valor de usarla? Y, sobre todo, ¿qué era exactamente lo que quería demostrar? Sin embargo, el destino decidió por mí. 3 días antes de la celebración recibí 2 correos electrónicos que lo cambiaron todo. El primero llegó desde una dirección desconocida con el asunto: pague la deuda. Última advertencia. El contenido me heló la sangre. El correo fue enviado por una persona que se presentó como representante de acreedores privados, un eufemismo para cobradores que exigían el reembolso de una deuda de 750.000 rublos que Timur había contraído hacía algunos meses. Se trataba de la última advertencia amistosa. Sabemos dónde trabaja y dónde vive el señor Shapkin. Esperamos una solución antes del fin de semana. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el segundo correo. En medio del pánico, abrí de nuevo el portátil de Timur y comencé a buscar frenéticamente cualquier indicio que arrojara luz sobre lo que estaba ocurriendo. Entre los documentos, me topé por casualidad con una subcarpeta llamada MET, y dentro de ella, un archivo de título neutral, Informe Shapkin. Al abrirlo, apareció el logotipo oficial de una clínica privada y el nombre del doctor Pavel Andreev, psicólogo especializado en adicciones conductuales. Era un breve informe oficial para el paciente, indicando la fecha de inicio de la terapia y el diagnóstico: adicciones conductuales de gravedad moderada. Más abajo, en la sección Recomendaciones terapéuticas, se destacaba, entre otras cosas, el desarrollo de responsabilidad sobre las consecuencias de su comportamiento en las relaciones interpersonales, así como trabajo sobre mecanismos de proyección y negación. Leí esas líneas varias veces y un escalofrío recorrió mi piel. Las formulaciones oficiales confirmaban lo que ya sospechaba: Timur no solo estaba atrapado en adicciones, sino que trasladaba la culpa de sus problemas a otros, es decir, a mí. El hombre que durante años me había humillado reconocía ante un psicólogo lo que no podía admitir ni a mí ni a sí mismo. La ironía era casi poética. Esa noche no pude dormir. Todas las pruebas reunidas durante meses, extractos bancarios, historiales de navegador, recibos y ahora el correo de los cobradores y el informe del psicólogo, formaban un cuadro completo y aterrador. Timur no era simplemente un esposo con problemas menores, como él intentaba aparentar, sino un hombre llevando una doble vida: el Timur público, carismático y exitoso,
que culpaba a su esposa de sus frustraciones, y el Timur privado, consumido por adicciones que destruían nuestro matrimonio y nuestras finanzas. Incapaz de asumir responsabilidad por sus actos. Sentada en la cocina a las 3 de la madrugada, organic e con acento agudo meticulosamente cada prueba en una presentación en la tablet. Una parte de mí dudaba, ¿sería capaz de mostrar todo esto delante de todos? ¿Sería crueldad, venganza, o simplemente la verdad que merecían conocer quienes durante años me juzgaron por falsas acusaciones? No buscaba humillar a Timur. Le hacía claramente falta ayuda profesional, pero también necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos y de sus mentiras. A mí, en cambio, me correspondía recuperar mi dignidad, mi autoestima y el control de mi vida. Con estos pensamientos, guardé la presentación y me fui a la cama por primera vez en meses, quedándome dormida sin la ansiedad constante que me había acompañado tanto tiempo. En su lugar, apareció una extraña y casi glacial sensación de certeza. Se avecinaba la tormenta, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, estaba lista para convertirme en esa tormenta. El cumpleaños de Timur, el 12 de agosto, comenzó con una brillante mañana soleada. La casa de la familia Shapkin estaba irreconocible. Globos azules y blancos colgaban por doquier. En la pared, un gran cartel proclamaba, «Feliz cumpleaños, Timur». 35 años. Las mesas estaban adornadas con pequeños trofeos, porque, según Larisa Petrovna, Timur siempre había sido un ganador. El aroma del shashlik ya impregnaba el patio, donde Roman Mikhailovich se erguía orgulloso junto a la parrilla con una cerveza en la mano, contando a los invitados cómo su hijo había marcado el gol decisivo en el campeonato distrital a los 12 años. Llegué con antelación, cumpliendo con el papel de esposa atenta, ayudando en los últimos preparativos y observando la llegada de los invitados, Irina con Nikolai, los familiares de Kazán, primos, colegas de Timur y amigos que durante años habían formado su opinión sobre mí a partir de sus relatos. Noté sus sonrisas cínicas, miradas ladeadas y susurros a mis espaldas. «Hoy luces maravillosa, Yulia. Seguro quisiste impresionar a Timur», dijo tía Galia con una sonrisa sarcástica. Sonreí, sintiendo el peso de la tablet en mi bolso, como si portara una bomba de tiempo. «Sí, tía Galia, hoy es un día especial que todos recordarán por mucho tiempo», pensé. La llegada de Timur fue recibida con vítores y aplausos. Él fingía sorpresa, aunque sabía que Larisa Petrovna, sin querer, ya le había adelantado la sorpresa. Con una sonrisa, caminaba por el patio, interactuando con los invitados y disfrutando de toda la atención. La cena transcurría con normalidad, se servía carne, se abrían botellas y se contaban historias. En un momento, Roman Mikhailovich propuso un brindis por su hijo, por mi chico, que siempre ha sido nuestro orgullo. Excelente profesional, amigo leal, hijo ejemplar, el tipo de hijo que todo padre sueña tener. Larisa Petrovna, con lágrimas en los ojos, añadió, y, por supuesto, un marido maravilloso que merece una esposa más comprensiva. Se instaló un silencio incómodo, apenas aliviado por algunas risas discretas. Timur sonrió. Esa sonrisa, que antes podía derretir mi corazón, ahora solo me mostraba un juego falso. «Gracias, mamá. Realmente necesito una esposa menos fría», añadió Timur, provocando una carcajada aún más estruendosa. En ese instante, algo hizo clic dentro de mí. Era ahora o nunca. Timur merece mucho, dije, levantándome con una calma que incluso a mí misma me sorprendió. Creo que ha llegado el momento de que reciba lo que realmente se merece. Me puse de pie y golpeé ruidosamente un vaso con el tenedor, llamando la atención de los invitados. Hoy celebramos a Timur, y me gustaría hacer un brindis especial. Después de todo, nadie conoce a Timur mejor que yo, ¿verdad? Sentí cómo todas las miradas se posaban sobre mí. Hoy es un día especial no solo porque celebramos el cumpleaños de Timur, sino también porque finalmente puedo explicarles a todos por qué soy tan fría, como les gusta decir, continué, observando la mezcla de sorpresa, confusión y risitas nerviosas de algunos invitados,
que pensaban que una vez más iba a hacer una broma sobre mí misma. Conecté la tablet al televisor, que Roman Mihailovich había preparado especialmente para mostrar a los invitados un video recopilatorio de la vida de Timur. Timur siempre ha disfrutado discutiendo los detalles de nuestra vida privada, así que creo justo que todos ustedes conozcan la verdad completa, dije mientras iniciaba la presentación. En la pantalla aparecieron extractos bancarios con transferencias a sitios de apuestas y de contenido para adultos. Luego mostré informes de uso de computadora, evidenciando cuántas horas al día dedicaba a estos materiales. Después proyecté correos electrónicos de cobradores exigiendo el pago de una deuda de 750,000 rublos. Finalmente, abrí el informe psicológico, que explicaba cómo Timur me había usado como chivo expiatorio para sus propias adicciones. Durante años, mientras se reían de mi frialdad, Timur perdió 1,5 millones de rublos en apuestas en línea y pasaba 4 horas diarias viendo videos para adultos. Mientras ustedes me regalaban libros sobre cómo complacer a un marido, él no podía estar conmigo sin recurrir a esos materiales. Y mientras ustedes pensaban que el problema de nuestro matrimonio era yo, él hipotecaba nuestro apartamento para cubrir sus deudas de juego, dije, y un silencio absoluto invadió la sala, roto solo por el zumbido lejano del refrigerador de la cocina. El rostro de Timur se volvió completamente pálido, sus labios se movían, pero ninguna palabra se escuchaba. Larisa Petrovna se tapó la boca con las manos, sus ojos se abrieron de par en par por el horror, y Roman Mihailovich pareció envejecer 10 años en cuestión de segundos. Irina, por primera vez desde que nos conocíamos, perdió el habla. Las expresiones de todos en la sala oscilaban entre el asombro, la confusión y, sorprendentemente, un atisbo de respeto hacia mí. Timur fue el primero en romper el silencio. No tenías derecho, dijo con la voz temblorosa por la ira y la humillación. Esto es personal, invadiste mi vida privada. Me reí con amargura, sin reconocer mi propio tono. ¿Vida privada? Tan privada como cuando compartías invenciones sobre nuestra intimidad con todos los presentes. Tan privada como cuando permitías que toda la familia me juzgara durante años basándose en tus mentiras, ocultando tus propios problemas. Mi voz no se elevó, pero adquirió una fuerza tal que los invitados se encogieron levemente. No lo hago por venganza, Timur. Simplemente, todos, incluido tú, merecen conocer la verdad. Tú necesitas ayuda profesional, y yo debo seguir adelante y recuperar mi vida. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta, sintiendo una mezcla de ligereza y tristeza. No había alegría en destruir a otra persona, aunque me hubiera causado tanto dolor. Pero sí había una sensación indiscutible de liberación y de recuperar el control sobre mi propia vida. Casi llegando a la puerta, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Larisa Petrovna. Las lágrimas corrían por su rostro maquillado. Yulia, por favor, no te vayas así. No sabíamos. Él nunca. No puedes irte así. Me giré y la miré a los ojos, no con ira, sino con una claridad que nunca antes había experimentado. Durante 5 años eligieron creer lo peor de mí sin siquiera preguntarse por qué. Todos ustedes prefirieron pensar que el problema era yo, porque era más fácil que aceptar que su hijo perfecto podía tener problemas tan graves, dije, dirigiéndome a Larisa Petrovna. Lo suficientemente alto para que todos en la sala me escucharan. Ahora tienen la oportunidad de ayudar a Timur de verdad, si deciden aceptar la verdad. Él tenía adicciones graves, enormes deudas y necesitaba ayuda profesional, no excusas ni buscar culpables. Los 3 meses siguientes a aquella noche estuvieron llenos de cambios. Tras varios días de negación y promesas vacías para recuperar mi confianza, Timur comenzó finalmente un programa intensivo para tratar sus adicciones. Eso sí, no por propia iniciativa. Su padre descubrió que también desviaba dinero del negocio familiar y condicionó el tratamiento a la obligación de no presentar cargos policiales. Sin embargo, como me contó Irina, inesperadamente convertida en mi aliada, Timur por fin comenzó a enfrentar seriamente a sus demonios internos. La familia Shapkin también atravesó su propia transformación.
Varias semanas después del incidente, Larisa Petrovna me llamó para ofrecer disculpas sinceras y dolorosas. Siempre fue más fácil culparte a ti que admitir que mi hijo tenía problemas, confesó con lágrimas en la voz. En el fondo, yo siempre había sentido que algo no estaba bien, aunque no quería verlo. Nuestros diálogos se volvieron regulares y, esta vez, no para criticarme a escondidas, sino para realmente conocerme. Irina dejó de enviarme enlaces y de participar en los grupos de Telegram. Por mi parte, encontré un pequeño apartamento acogedor y comencé a redescubrirme, a reconectar con la Julia que era antes del matrimonio. Segura de sí misma, decidida y consciente de lo que quería. El proceso de divorcio avanzaba y, aunque la situación financiera era complicada por las deudas de Timur, me sentía más rica que nunca, interior, espiritual y emocionalmente. Comprendí que nunca había sido fría, mi intuición siempre me decía que algo no estaba bien en nuestro matrimonio, incluso antes de conocer la magnitud real de los problemas. Lo más gratificante era que, después de tantos años, podía mirarme al espejo y reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. 6 meses pueden parecer poco tiempo para reconstruir la vida, pero es sorprendente cuánto puede cambiar cuando uno se libera de relaciones tóxicas. Mi pequeño apartamento, que al principio era solo un refugio temporal, se convirtió en un verdadero hogar. Pinté las paredes de mi color favorito, blanco, aquel que Timur siempre criticaba como hospitalario. Las estanterías se llenaron de libros que llevaba años queriendo leer, pero siempre posponía. Adopté un gato del refugio y lo llamé Nika, en honor a la diosa de la victoria, para recordarme cada día que había logrado superar todo. Profesionalmente, di un gran salto que antes nunca me habría atrevido a dar. Acepté la propuesta de liderar un nuevo departamento en la empresa, algo que Timur siempre intentaba desalentar con comentarios como, ya trabajas demasiado, nos quedará aún menos tiempo el uno para el otro. Ahora comprendía cuánta energía se libera al alejarse de quien constantemente la consume. Volví a reunirme con amigas de la universidad, a quienes Timur solía llamar fracasadas solitarias tratando de arruinar nuestro matrimonio. Recuperamos nuestra cercanía, compartiendo cenas con vino y largas conversaciones sobre todo, relaciones, carreras, sueños aplazados. Incluso empecé a salir con alguien nuevo, sin compromisos serios, cenas agradables y charlas inspiradoras con un profesor de historia que conocí en un curso de fotografía. Lo más gratificante era que me encontraba interesante y deseable tal como soy. Las noticias sobre Timur me llegaban a través de Irina, con quien mantenía contacto regular, primero por preocupación por mí, luego por una amistad inesperada. Según ella, Timur se tomaba el tratamiento en serio y cambiaba gradualmente. Asistía a sesiones individuales 2 veces por semana, participaba en grupos de apoyo para personas con adicciones al juego y al contenido para adultos, y sus finanzas ahora estaban estrictamente supervisadas por Roman Mikhailovich para evitar recaídas. Los primeros meses fueron difíciles. Timur atravesó negación, ira y minimización de sus problemas. Hubo incluso episodios de recaídas seguidos de un profundo sentimiento de vergüenza. Pero tras la exposición pública, algo cambió radicalmente en él. La máscara del hombre perfecto cayó de manera irreversible y ya no podía sostenerla. Despojado de esa imagen, Timur comenzó a enfrentar seriamente sus problemas reales. 3 meses después del inicio del tratamiento, me envió una carta. No pedía perdón ni hacía promesas, simplemente reconocía el daño causado y asumía la responsabilidad de sus actos sin excusas. Probablemente formaba parte de la terapia, pero algo en sus palabras sonó por primera vez verdaderamente sincero. Tú nunca fuiste el problema. El problema siempre fui yo. Estaba tan sumido en sus adicciones y en sus mentiras que necesitaba convertirte en la villana para no reconocer que el villano era él. Guardé la carta, raramente la vuelvo a leer, pero su existencia confirma que mi intuición siempre fue correcta. El giro más inesperado fue la transformación de la familia Shapkin. Larisa Petrovna, a quien siempre había percibido como una suegra juzgadora, comenzó a replantearse profundamente su comportamiento tras los acontecimientos.
Nuestras conversaciones, al principio tensas y cargadas de culpa, se convirtieron gradualmente en diálogos sinceros sobre las expectativas familiares, los roles de género y las presiones que ella misma había experimentado como esposa y madre. Me he visto muchas veces reflejada en ti, me confesó un día mientras tomábamos té. Pero nunca encontré el valor para resistirme. Por eso, en lugar de admirar tu fuerza, intentaba quebrarla para que cumplieras con las mismas exigencias que alguna vez me impusieron a mí. Irina también vivió su propia revolución silenciosa. Los comentarios tóxicos y los consejos no solicitados dieron paso a la autocrítica sobre su propio matrimonio y la comprensión de los problemas existentes en él. Junto con Nikolai, comenzó a ver seminarios gratuitos de reconocidos psicólogos familiares en YouTube y a leer libros populares sobre relaciones de pareja. En una ocasión me confesó, siempre sospeché que Timur tenía problemas, pero era más fácil creer su versión sobre ti que cuestionar la conducta de mi propio hermano. Incluso Roman Mikhailovich, el patriarca de la familia, que rara vez mostraba emociones más allá del orgullo o la decepción, sorprendió a todos al comenzar a escuchar audiolibros sobre codependencia y conferencias sobre cómo ayudar a un familiar adicto sin destruirse a uno mismo. Por primera vez, habló abiertamente de sus sentimientos de culpa y fracaso como padre. La crisis que expuso los problemas de esta familia, aparentemente perfecta, abrió también un camino hacia la honestidad y la cercanía que antes no existía. A veces, por la noche, todavía me pregunto si podría haber actuado de otra manera, haber detectado las señales de alarma antes, hablar con Timur de otra forma o acudir a especialistas con anticipación para evitar un colapso tan devastador. Quizá, pero también sé que culparse a sí misma es una trampa peligrosa que me mantuvo durante mucho tiempo en relaciones tóxicas. La verdad es que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras reacciones ante ellas. Al final, elegí el camino que me permitió recuperar mi dignidad y seguir adelante. ¿Y ustedes, qué habrían hecho al descubrir que los comentarios aparentemente inofensivos ocultaban dependencias tan destructivas? ¿Habrían confrontado la situación de inmediato o planificado todo con cuidado antes de actuar? ¿Habrían perdonado tras un tratamiento o habrían decidido marcharse, como hice yo? No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo existen elecciones que reflejan quiénes somos y qué valoramos. La lección principal que extraje de esta experiencia es que las relaciones saludables se construyen sobre respeto mutuo, honestidad y responsabilidad. Cuando esos pilares se tambalean, es fundamental tener el coraje de reconocer las señales de alerta, confiar en nuestra intuición y, si es necesario, recorrer parte del camino en soledad. Porque a veces, precisamente en la soledad, encontramos finalmente nuestro verdadero yo.